Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo esta jornada de día jueves y esta edición de Campus USACH por la 94.5 FM y además también para quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, que no son pocos, que no solamente nos siguen en vivo, sino que también van compartiendo y revisando el registro que queda cada vez que tenemos este espacio junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Y hoy, como día jueves, vamos a estar compartiendo los temas de actualidad junto a Marcela Vera, Rodrigo Martín y Mario Sobarzo, nuestros panelistas de día jueves que ya están listos y dispuestos ahí en sus lugares para poder ir tratando distintos temas. ¿Cómo están? Nos habíamos perdido, no habíamos conversado hace 2 semanas atrás porque yo no estuve en el anterior, estuvieron con Daniela, pero aquí ya estoy feliz de estar compartiendo con ustedes el programa. ¿Cómo están? Muy bien, pues hola Muy Rodrigo, ¿cómo bien, estás? Bueno, Muy bien, Rodrigo. ¿qué tal? ¿Cómo están Saludos a todos? nuestros amigos del Radio Control también. Sí, ahí a súper. Mauricio Muñoz y también a Diego Ramírez, en el video y en audio de este programa de Campus USACH. Bueno, me imagino pude ir además revisar parte de lo que estuvieron conversando la semana pasada en los días posteriores a la elección, todo lo que venía consigo. Estaba todo bastante efervescente, pero pasan los días y esto nos invita también a hacer tal vez un análisis un poquito más reposado de las implicancias que no solamente tiene esta convención constitucional que ha sido elegida por la ciudadanía o por parte de la ciudadanía, eso también es importante irlo relevando, sino que también las implicancias que tiene esto más allá de lo estrictamente electoral y constituyente. El poder seguirle la huella a cómo cada una de esas demandas, de esos elementos siguen estando presentes y cómo eso en definitiva va a estar siendo vigilado a la hora de ir revisando las diferentes decisiones que se tomen en el marco de esta convención constitucional. Frente a ello, yo quiero tomar también parte de lo que Mario Sobarzo publicó en una columna del Mostrador, del diario electrónico, refiriéndose justamente a lo que va más allá de lo que es estrictamente la convención. Él lo titula como la sinapsis de lo común y el ejercicio de la soberanía democrática. Un tema muy importante a relevar porque aquí también nos encontramos con cosas que van más allá de lo que vaya a ser nuestra futura Carta Magna. Aquí yo tomé parte de esas frases, Mario. Tú planteas que, en definitiva, si las tácticas usadas por el movimiento constituyente del pueblo organizado han sido tan variadas como la disputa de la calle, la participación en elecciones, el levantamiento de ollas comunes, el caceroleo, la solidaridad activa con las y los presos políticos y la capacidad de desactivar las trampas jurídicas del orden instituido, avanzando incluso a niveles inéditos a nivel mundial, es porque a pesar de no haber dirección, existe coordinación. Parte de lo que planteas en la columna y que es interesante tenerlo como insumo a la hora de ir interpretando no solamente los hechos actuales, sino que lo que vaya pasando una vez que ya tengamos un texto constitucional. Te doy la palabra al tiro, Mario. Sí, bueno, gracias Rodrigo, bueno, por relevar también el texto, que siempre a uno le agrada que la gente lo lea y por supuesto que no pretendes convencer a nadie, sino que justamente generar Un debate. insumo. Y fue muy interesante porque además el mismo día en el que salió publicado esta columna, salió publicado un texto del profesor Sí. Gabriel Salazar que tenía bastante sintonía, él también hablaba sobre el tema de la soberanía democrática y sobre un nuevo ejercicio. Uh-huh. Yo coincido, creo que con él en el sentido de que nosotros tenemos que considerar que el proceso que nosotros hemos vivido, que estamos viendo, es un proceso que no comienza el 18 de octubre del año 2019, uh-huh, sino que se viene creando, se viene construyendo desde mucho antes, o sea, por lo menos desde el año 50, con la emergencia del movimiento pobladores, que organiza de otra forma el tiempo, el espacio, los modos de resolver los problemas vitales, sí, la forma de convivir, etcétera. En un momento, incluso estando en Colombia, me tocó asistir a una villa, le dicen allá a las poblaciones, que se llamaba Villa Chile y que había sido creada en honor justamente a las tomas poblacionales que se originan acá en Chile, ¿no? Y que habían heredado estas formas de organización de las poblaciones que, como la Victoria, la Bandera, etcétera, que son poblaciones íconos, ¿no? Dentro de esto, no es menor que justamente Castells venga a descubrir muchos de los elementos de las organizaciones poblacionales acá en Chile, cuando es que en su época de juventud, igual que el filósofo francés, se me olvidó el nombre en este momento, que también desarrolla, ¿no?, la teoría Turing, del movimiento, de los Alan movimientos Turing. sociales, Alan Turing, que también escribe sobre el movimiento pobladores chileno. Entonces, hay un elemento que hay que considerar que no parte ahora, sino que tiene ya más o menos como 70 años. Sin embargo, es interesante porque va en la misma lógica, va en la lógica de la democracia, va en la lógica de la horizontalidad, de la participación
participación, de la asamblea, va en la construcción justamente de unas redes horizontales, etcétera. El gran problema siempre eran las limitaciones de comunicación, porque la comunicación siempre es vertical. Claro. Hoy día, por primera vez, estamos en condiciones de generar un modelo sináptico colectivo, donde es que las decisiones, la deliberación, el proceso reflexivo, es un proceso que puede darse en paralelo en muchos lugares, con diferentes modulaciones, pero con el énfasis puesto en lo común. Y creo que eso es lo que nosotros vemos emerger. Y como elemento central no es menor que ahora que el próximo sábado, el 29 de mayo, se cumple el aniversario de los 150 años del fin de la Comuna de París, que durante 72 días, ¿no? en Francia, en París, logró mantener un gobierno, el primer gobierno proletario de la historia, el primer gobierno popular de la historia, donde es que estuvo a cargo de trabajadores y trabajadoras, donde hubo una emergencia del rol de la mujer, donde es que aparecieron justamente organizaciones políticas que no funcionaban dentro del marco de lo institucional normal, sino que funcionaban en base a clubes, que eran como los centros de distribución de las ideas, de los puntos de discusión de la gente, etcétera. Bueno, muchos de esos elementos nosotros los vemos 150 años que reaparecen una vez tras otra en las organizaciones zapatistas, por ejemplo, el neozapatismo, cuando es que hace el llamado el año a principios del 2000, en lo que fueron las organizaciones populares, bueno, 90, en lo que fueron las organizaciones populares acá en Chile, el movimiento estudiantil del 2001, que pone como énfasis la asamblea, como dice el profesor Salazar, etcétera. O sea, vemos que hay una continuidad histórica, lo que en algún sentido algunos historiadores hablan del hilo rojo, ¿no? Este hilo, esta continuidad que a veces se pierde, pero que vuelve a reaparecer una vez tras otra, y que lo hemos visto en muchas ocasiones. Wynne es el historiador que cita ese concepto, Peter Wynne, y que da cuenta, ¿no?, de cómo la organización popular es una cuestión que no desaparece y que se va transmitiendo. Ese acervo histórico, ese acervo acumulado, lo que yo creo que es lo que reventó el 15 y 16 de mayo, y que en alguna medida nosotros estamos todavía viviendo los últimos conflictos, ¿no?, entre el viejo orden que creó la concertación, que creó la dictadura, versus lo que está emergiendo y que claramente tiene otras formas de funcionamiento, otras formas de operar. Sí. Marcela, entremos también en lo que tiene que ver con este acervo al que alude Mario, que ha ido manteniéndose en el tiempo, experimentando también evoluciones a propósito de las demandas que han ido surgiendo en los últimos años, y que nos invitan a pensar no solamente en los mínimos comunes que se plantean a nivel político, decididos en forma vertical de alguna manera, aludiendo a lo que decía Mario, y muchas veces tal vez no haciendo eco de lo que son los mínimos comunes efectivos que plantea la ciudadanía, y que yo creo que la gran mayoría los conocemos bastante. Sí, a mí me encantó la columna que escribió Mario, la recomiendo muchísimo. Creo que es muy refrescante en términos de cómo además se relacionaron distintos tipos de análisis. Hay bastantes referencias a otros textos, además, por tanto, un texto que unifica además las distintas visiones que están ocurriendo hoy día para poder leer lo que está aconteciendo. Así que la recomiendo plenamente para que la revisen nuestros auditores. Respecto del tema, me parece que la columna ayuda a situar, ¿cierto?, a la izquierda en un nuevo lugar, y en un nuevo lugar también no solo teórico, sino que también un nuevo lugar en términos de contenido. Y ese nuevo lugar en términos de contenido, como muy bien lo expresabas anteriormente, Rodrigo, no queda incorporado dentro de los mínimos comunes que hoy día se plantearon, ¿cierto?, por parte de la oposición y por parte también del gobierno, de finalmente lo que recogió el gobierno respecto de esa situación. Y es porque no son componentes que solo tengan que ver con lo exclusivamente financiero, monetario, económico, sino que también tiene que ver con precisamente las maneras de hacer las cosas, las formas de hacer política, las formas de tomar decisiones, también la manera en distribuir los roles de la sociedad, ¿cierto? Y ahí el feminismo ha tenido una injerencia muy relevante en la manera en que producimos sociedad, de cómo, ¿cierto?, relacionamos hoy día el cuidado del ecosistema con la generación de lo productivo, y cómo hacemos que estos dialoguen y no sean como ámbitos en los cuales uno tenga que optar, sino que precisamente en la medida que cuidamos el medio ambiente podemos cuidar a la comunidad y la economía entonces de la misma comunidad. Entonces, estas visiones son visiones que se están articulando y que obedecen precisamente a una trayectoria histórica de los distintos movimientos sociales y cómo fueron escalando, ¿cierto?, también en términos de transversalización, que yo diría que es el momento, digamos, que está ocurriendo ahora.
hoy o maduramos en términos de transversalizar las luchas o lamentablemente se fragmenta y queda todavía en una condición más bien individualista por tribu, por segmento, ¿cierto? Entonces la transversalización nos permite precisamente construir una sociedad desde distintos ejes, pero también permite unificar las distintas demandas en un mismo espacio programático. Y eso es central. Otro elemento que yo quiero rescatar es las fuentes de financiamiento. Precisamente antes de que Sebastián Piñera emitiera, ¿cierto?, su pronunciamiento sobre la acogida o no de este conjunto de elementos comunes que definió la oposición como estos mínimos comunes, me llamaron por teléfono para pedirme la opinión. ¿Ya? Y a mí me llamó tanto la atención de que La Moneda se preocupe de estudiar el discurso y de poder observar otras visiones respecto de lo que iban a plantear, ¿cierto? Y que efectivamente yo, dentro de las cuestiones que comentaba, que me preguntaron qué cuestiones finalmente han ¿Ya? estado ausentes dentro de la política económica que debería hacer el gobierno de Sebastián Piñera. Y uno de los elementos que estaban ausentes y que sí recogió el movimiento social y esta articulación política que se está generando son las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son un pilar fundamental para pensar una sociedad nueva. Sí. No nos podemos quedar con la lógica de los derechos. Los derechos se garantizan en la medida, ¿cierto?, que existan cuestiones muy concretas en que el país tiene que tomar una decisión a nivel estructural, o sea, son cuestiones que no podemos definir después, posteriormente, porque posteriormente ya es tarde. Claro. ¿Ya? Entonces, estas fuentes de financiamiento tienen que ver con los bienes comunes, tienen que ver con la estructura tributaria, por cierto, tiene que ver con cómo fomentamos procesos de industrialización en el país. Y esas nuevas fuentes de financiamiento son las que nos permiten a nosotros poder entonces perspectivar un horizonte en la próxima década. Si no, el discurso lamentablemente va a quedar solo en términos de cómo sería bonito que el Estado se comportara, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que yo idealmente podría pensar que el Estado tendría que hacer? No, lo que tenemos que configurar ahora es cómo el Estado va a hacer que esos derechos sean garantizados. Sí, qué relevante, Rodrigo, lo que plantea Marcela para ir un poquito más allá de lo que tal vez para muchos ya es un logro importante, el poder generar una nueva Carta Magna en forma de una asamblea constituyente. Pero hay cosas que hay que irlas estableciendo y tal como dice Marcela, que vaya de la mano también con un desarrollo que vaya de la mano de todos, que en definitiva vaya solucionándole los problemas a todos y haga crecer el país. Sí, mira, respecto a ese punto, me parece súper interesante lo que dice Marcela, porque es un tema que tiene que ver con la factibilidad de lo que estamos proponiendo, con que efectivamente se pueden llevar a cabo las cosas. Algo que entiendo que vamos a conversar en un punto siguiente, Sí. pero que me gustaría volver a tocar después, ¿verdad? Es cómo ciertas decisiones que tienen que ver con una modificación constitucional en ciertos bienes públicos básicos, no basta con que se enuncie y que se define y que esté establecida ahí, sino que se factibilice, que se definan las leyes, los procedimientos y las instituciones. En el programa de la semana pasada yo mencionaba el tema de cómo crear esta recuperación de ciertos organismos estatales que tienen que ver con implementar las cosas. Pero creo que es un tema fundamental para darle sentido de realidad a todo esto. Ahora, no quisiera saltarme las felicitaciones a Mario. Me parece un extraordinario artículo escrito en el Mostrador. También me pareció súper interesante. Y creo que plantea cosas que también me llegan profundamente. Cuando uno dice este tema de la soberanía popular, ¿verdad? Para volver un poco a ese tema. Yo diría que una de las evoluciones más fundamentales que tenemos hoy en día es que existe este ejercicio de soberanía popular que es capaz de aceptar diversidad. Que creo que esa es una de las cosas también tremendamente importantes, porque cuando Mario hablaba de la comunicación como un elemento que era muy vertical y muy cerrado, y ahora que estamos en una lógica de comunicación horizontal, tenemos una capacidad organizativa de la sociedad que es mucho más rápida, más horizontal, más distribuida, pero al mismo tiempo más receptiva, digamos, a las diferencias, capaz de articular en diferencia, en esa comunicación a grupos humanos que son muy distintos, pero que tienen orientaciones, digamos, generales, comunes en algunas cosas, más comunes que los mínimos comunes que tiene el gobierno hoy en día, que yo le sacaría la palabra comunes, yo creo que ahora estamos puros mínimos, no tenemos comunes, el mínimo común del Estado y del Senado no existe. Interesado. Pero, digamos mínimo, están peleando mínimo, y es triste estar peleando mínimo. Oye, pero una cosa que desde mi punto de vista también me parece súper resaltable del artículo de Mario, del texto que escribió,
es el tema del espacio público. Y creo que también la soberanía popular y la recuperación del espacio público de las ciudades también es algo súper relevante. Estábamos hace años en una sociedad que sentía el espacio público de la ciudad como algo controlado, lejano, estatal, institucional en cierta medida. Y también hemos logrado un proceso de encuentro en el espacio público. El espacio público es por una parte físico, pero también es psicológico. Sí. Cuando hablamos de que podemos tomarnos Plaza Italia, podemos tomarnos distintos lugares de la ciudad, existe un espacio físico en el cual la gente se encuentra, está la calle, está el espacio de encuentro, pero se abre un espacio psicológico que es el reencuentro de la sociedad. Y creo que ese también ha sido un avance tremendo en términos de soberanía popular, bien citado en el artículo de Mario, donde se habla de esta creación de una cierta épica del uso de ese espacio. Y creo que eso también ha sido un avance extraordinariamente potente. Y volviendo ahora, cerrando un poco con lo que decía Marcela, yo he estado discutiendo este tema de qué vamos a hacer con esto, porque ya se toma el espacio público, se recupera el espacio público, entendemos que es el espacio de encuentro, pero ¿cómo articulamos con él de vuelta? ¿Cómo seguimos trabajando con esto? No es simplemente generar una acción de protesta y estar ahí. Recuperar el espacio público es decir que merecemos en toda la ciudad el uso del espacio público, el uso de las plazas, el uso de los lugares de equipamiento, el uso de los lugares de encuentro, no solamente para protesta, para vida cotidiana y diaria, y superar eso de que la polarización de distribución en la ciudad de Santiago es un hecho y no podemos pelear con ella porque el dinero manda, porque es más caro el suelo en un lado y más barato en otro, y es así, no hay nada que hacer, y que la gente que vive, no sé, en La Pintana no tiene derecho a tener una plaza. Creo que esa democracia y esa soberanía popular del espacio público tiene que conducirnos a ciertos mecanismos que permitan volver a tomarlo, ¿verdad? No solo para manifestarse, sino para vivir, para que el espacio público se transforme en algo común, compartido, digno y suficiente para todos. Y espacio público, cuando hablo de eso, estoy diciendo el equipamiento, el acceso a servicios, el acceso a áreas verdes de buena calidad. Tenemos que instalar los mecanismos que permitan seguir avanzando en esa dirección. Vamos a seguir con este Campus Usach, hoy día con Marcela Vera, con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo. Vamos a escuchar la música de Wild Cherry, Play That Funky Music. Estamos acá en la 94.5. Sigue junto a nosotros acá en la 94.5 FM, en Radio Usach y también a quienes nos ven, nos siguen en el canal de YouTube de Radio Usach. Estamos en este diálogo que tenemos durante la semana, de lunes a jueves, con académicas y académicos de la Universidad de Santiago, tratando los temas de actualidad. Hoy día con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo y también con Marcela Vera. Ya estuvimos ahí tratando uno de los temas que teníamos planteados para el día de hoy. Y me quiero quedar con algo que parece que el mostrador nos ha estado dando bastantes temas para conversar. Algo que nos encontramos respecto a un estudio que revela que focos de conflicto en la Araucanía se sitúan en terrenos que fueron cedidos al pueblo mapuche durante la reforma agraria y luego arrebatados en dictadura. Se trata de una investigación desarrollada por Dani Jaimovich, director del doctorado en Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Y ahí es donde se da cuenta entonces de esta dinámica que se ha dado respecto a los lugares de mayor conflicto en la Araucanía y ese denominador común que tiene que ver con que fueron arrebatados por la dictadura luego de ser entregados o cedidos durante la reforma agraria. Un tema que también me gustaría ir tocándolo con ustedes desde la perspectiva también de lo que implica el tema de las tierras y además el hecho de que muchos de esos terrenos también han pasado a las forestales, lo que de alguna manera también trae consigo bastantes nexos que se hacen sobre el conflicto actualmente. Marcela, me gustaría comenzar contigo hablando de esta temática, cómo también analizas este factor que revela esta investigación y particularmente cómo explica no solamente las relaciones sociales dentro de la región, sino que también el tema económico y por eso también hacía mención al tema de las forestales. Sí, voy a comentar mi opinión desde tres autores. Creo que Pilar Calveiro nos da muy buenas pistas sobre cómo se ha utilizado la violencia estatal para el despojo. Seoane habla sobre el extractivismo, la violencia política y también la deslegitimación de, entre comillas, el otro, ¿verdad? Y por último está Eduardo Galeano. Eduardo Galeano muestra muy claramente cómo aquellos sectores que son más productivos a su vez reciben, ¿cierto?, un nivel de forma mucho más intensa la pobreza y la desigualdad,
como resultado de esa riqueza. Una cuestión un poco absurda, pero lo voy a explicar muy claramente a continuación. Entonces, este conflicto de la Araucanía tiene raíces que son históricas y que por supuesto obedecen al tiempo de la conquista de los españoles en nuestro territorio y cómo se despojaron, ¿cierto?, aquellas comunidades de no solo sus tierras, sino que también de sus tradiciones, de la legitimidad que tenían en términos de gobierno y por supuesto respecto de su economía. Y si uno observa cómo han habido los distintos gobiernos, han intentado generar transformaciones redistributivas respecto de la tierra, por supuesto esa redistribución también la tenemos que relacionar con contenidos indígenas. En nuestro país, lamentablemente, todavía no se han generado ciertos espacios autónomos de gobierno en los cuales no quiere decir que uno defina espacios autónomos como que uno estuviera fragmentando el país, Claro. sino que precisamente son espacios en donde la gente puede generar gobernanza sobre los elementos culturales, sobre la salud, sobre la educación, sobre la justicia incluso, y por supuesto sobre el presupuesto. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos en Chile escasas políticas que podrían estar orientadas al reconocimiento, ¿cierto?, de esa autonomía, y muy lamentablemente estuvieron circunscritas, ¿cierto?, a una reforma agraria que fue fallida, y fue fallida producto de que la dictadura devuelve esos terrenos, ¿cierto?, a los propietarios anteriores a la reforma agraria, cuestión que afectó profundamente, ¿cierto?, al pueblo mapuche. En ese sentido, hoy día, si uno mira cuál ha sido el rol estatal sobre esta desigualdad enorme que se ha producido en ese territorio y además pobreza, porque es una de las regiones con mayores índices de pobreza, podemos observar que el Estado ha tenido un rol no de asumir una deuda histórica con el pueblo mapuche, sino que más bien ha tenido un rol de violencia estatal, ¿cierto?, de lo que Pilar Calveiro habla y Sebana hablan muy claramente de cómo esa violencia estatal, ¿cierto?, es utilizada para subordinar a la población, para marginar a la población de los circuitos de poder, pero también para poder extraer las riquezas que están en esos lugares. Y no es casual que ese proceso de reforma agraria se haya modificado por parte de la dictadura, porque es la dictadura también la que, dentro de sus pilares fundamentales, genera una reforma en el sector forestal. Entonces esas tierras también no solo dejaron de ser del pueblo mapuche, sino que fueron utilizadas para un tipo de producción forestal al servicio de una de las grandes familias de este país, ¿cierto?, que conformó uno de los grupos económicos basados precisamente en esa política dictatorial. Entonces, cuando uno mira los componentes que van relacionando ese conflicto, que tiene que ver con el reconocimiento de su cultura, pero que también tiene que ver finalmente con los recursos que están detrás. Y conversando con el pueblo mapuche en estos últimos años, ellos también han tenido una posición en que uno podría definir muy paulatina respecto de cómo debiese ser pensado un nuevo modelo económico para esa región en particular, precisamente para no caer en una lógica extractivista ni tampoco individualista y que permita fortalecer, ¿cierto?, a la comunidad y que no atente contra la comunidad. Entonces son cuestiones que son conflictos que se tienen que necesariamente resolver también en los márgenes de esta discusión constituyente. Rodrigo Martín, también cómo observas esta situación que en definitiva desemboca, pareciera, en muchos de los problemas que estamos viviendo en la zona, o al menos es un factor que influye bastante fuerte, y aludiendo a lo que decía Marcela recién, ¿qué puertas podemos ir abriendo en este Chile que queremos construir? Mira, solo recordar un par de cosas de este proceso que llevó a cabo la dictadura, quiero citar como dos patas de esto, que es algo que conversamos en algún momento antes de partir el programa con Mario, ¿verdad? De ejemplos de que están ocurriendo con los bosques de la Araucanía, pero que también ha ocurrido similar, digamos, en la ciudad. Solo una cosa respecto a los bosques, para acordarnos. Un datito que puede ser no menor, que además de haberse expropiado, digamos, y capturado estos terrenos, se creó el decreto de ley 701, ¿verdad?, del año 74, por parte del gobierno militar, que fue el subsidio
a la instalación de empresas forestales. Y que ese subsidio así existió durante muchísimos años y fue prorrogado por presidentes de democracia, ¿verdad? Y ese fue un gigantesco bono del Estado, un subsidio gigantesco para las empresas forestales para que pudieran hacer uso de esos terrenos. Y fue prácticamente un regalo. Y solo para darle un dato, que es como le gusta decir a Mario, una mosca en la sopa, ¿verdad? ¿Quién lo implementó el 74? El presidente de Corfo. ¿Quién era? Ponce Lerú. Ponce Lerú, que pues, tiene un historial, ¿verdad? Y podemos ver dónde está ahora y qué está pasando, ¿verdad? Y bueno, ese fue el mecanismo de implementación de este proceso, ¿verdad? Que fue un proceso como de toma de control y un apoyo, un traspaso a grandes empresas, ¿verdad? De una economía y un recurso que era un recurso nacional. Uno, claro, ve este tema y sorprende un poco, Sí. sobre todo cuando lo mira para atrás y ve cómo han sido los pasos de todas estas cosas y lo descarados que han sido. Y antes de comenzar este tema, Mario me comentaba, hacía el paralelo cuando estábamos conversando antes, ¿verdad? De que esto también se ha hecho a nivel urbano. En ese sentido, se hizo la expropiación de pedazos de ciudad que estaban pensados como proyectos urbanos de interés social. Por ejemplo, yo le citaba la Villa San Luis, ¿verdad? Que fue un proyecto desarrollado durante la época del presidente Allende, ¿verdad? Que estaba ahí planteado un núcleo de vivienda en la ciudad de Santiago que se iba a instalar en el sector de Las Condes con proyectos de muy buena calidad de construcción, tanto así que cuando los demolieron tuvieron que dinamitar cosas de eso, partes del edificio y no conseguían demolerlo y en ese mismo momento estaban con la pelea de las casas Copea, ¿verdad? Que se estaban lloviendo y uno decía, bueno, la calidad de Claro. la construcción de una cosa que están echando abajo y otra que le están poniendo plástico encima, sorprendente. Y cuando después del golpe, ¿verdad? Lo que ocurrió fue que sacaron a la gente que estaba ahí y lo entregaron a militares, ¿verdad? Se entregaron como poblaciones militares de esos sectores. Y hay documentales de cómo se llevaban a la gente a las periferias de Santiago, que fue el gran mecanismo, digamos, de traslado a la periferia de toda la gente que los complicaba en camiones, que se les iban cayendo las cosas y les daba lo mismo, ¿verdad? Hay un documental de eso donde se ve gente desesperada, forzada a subir a camiones y que los camiones los van llevando a ir a la periferia en poblaciones y sus cosas se caen y a nadie le importa. Bueno, ese mecanismo es bastante similar, ¿verdad? Es un mecanismo como de reexpropiación por parte del Estado, respaldado por el Estado y para intereses personales, ya sea el ejército en las poblaciones de la Villa San Luis o las grandes forestales en los bosques de la octava región. Mario Sobarzo, también te dejo ahí la palabra para tal vez entrar un poquito más de detalle. Ahí Rodrigo aludía al tema de la Villa San Luis, pero tú también tenías varios otros ejemplos a tomar en cuenta. De hecho, casi todas las obras de la Cormu, de la Corporación de Ujú. Mejoramiento Urbano, esto es una cita que Sí, estoy haciendo al profesor Alfonso Raposo y a sí. Marco Valencia y a Gabriela Raposo, que hicieron un libro justamente sobre Ujú. la Cormu. Pero casi todos los departamentos de la Cormu que no estaban entregados del año 73 pasaron a las Fuerzas Armadas. En el caso, por ejemplo, de la avenida, los que conocen el centro de Santiago, ¿cierto? La avenida República, en contacto con Blanco, hay unos edificios también que eran Cormu. Hay que recordar que eso iba a ser un gran poblamiento que iba a llegar hasta Alameda, iban a estar Claro. abajo todas las mansiones de lo que era la Avenida República y iban a construir estos edificios que hasta el día de hoy son tremendamente valorados porque además son unos dúplex que tienen diferentes niveles adentro, son muy lindos con unos espacios comunes. Sí. Estaba pensado, ¿no? Estaba toda la Dignos. arquitectura racionalista de Le Corbusier detrás y la idea de que se podía orientar racionalmente el espacio y la vivienda, la convivencia urbana. Bueno, y eso también fue entregado a las Fuerzas Armadas, en este caso a la aviación, entiendo que fue. Y además hay que recordar que varios de esos palacios que estaban expropiados, que las tenía la Universidad de Chile, por ejemplo, la Facultad de Economía, que era la Facultad de Economía marxista, ¿no? Que se encontraba ahí, hoy día está la Universidad de los Lagos, al frente también la Universidad de los Lagos tiene su centro de posgrado, etcétera. Esos edificios fueron pasados a la CNI, oficiaron como centros de tortura durante la época de la dictadura. Entonces hay que tener mucho ojo. De hecho, alguna vez hablando con gente de la Universidad de los Lagos decían que casi nadie se quiere quedar en la noche en esos lugares porque se escucha ruido, ¿no? Como que penan en los lugares porque lo que ocurrió ahí fue terrible. Entonces, como dice Rodrigo, no fue un fenómeno aislado esta cuestión. De hecho, no solo ocurrió eso, sino que además se crearon situaciones de negocio. El decreto ley 701 permitió el proceso de inversión y jugó en contra de lo que se esperaba que produjera justamente el dicho decreto, que era aumentar la biodiversidad, hacer que la gente invirtiera en reducir la producción de carbono. Ocurrió exactamente lo contrario. En el 2020 salió publicado en Ladera Sur un reportaje con respecto a esto, cómo ha perjudicado a nivel de medio ambiente, a nivel de pérdida de biodiversidad, lo que significó justamente el decreto ley 701, que suponía lo contrario. Ya vamos a hablar de estos sistemas de subsidios que creó la dictadura y cómo han
han perjudicado a la educación, a la vivienda, al tema del uso de suelo, en el caso de agrario y urbano también, etcétera. O sea, cómo esto es una cuestión que empieza a ser como un efecto dominó, ¿no? Que va agarrando otros ámbitos, no solamente se queda en eso. Y para cerrar, yo creo que un elemento súper importante, a propósito de lo que decía Marcela, que es el tema de que los pueblos indígenas chilenos, no están pidiendo simplemente la recuperación de la tierra. Eso es una condición material para la subsistencia, para poder Sí. existir, para poder desarrollarse. Pero lo que está detrás es la defensa de un elemento cultural. Y yo creo que ahí hay cuestiones muy interesantes que ha ocurrido, por ejemplo, en Nueva Zelanda, o en misma Australia, o en Canadá, que han tenido un reconocimiento, han hecho el reconocimiento de respecto del exterminio. Hay que pensar que aquí en Chile el exterminio de Selknam fue aprobado y desarrollado con el apoyo del Estado en muchos casos, que hacía la vista gorda cuando es que morían, cuando los asesinaban. O lo que ocurrió con los yamanas, ¿no? Lo que conocemos como los yaganes nosotros, que fueron sacados de su territorio en la isla Navarino y llevados a otros lugares. Bueno, parte de esto tiene que ver con el reconocimiento de su soberanía. Si no les damos autonomía, si no se les entrega soberanía, la verdad es que da lo mismo que les devolvamos el terreno, porque en la práctica esto va a significar que la expoliación va a volver en un año más, o en 2 años más, o en 50 años más, porque no va a haber un proceso de recuperación material y simbólico de lo que es efectivamente la tierra y del ejercicio político que la soberanía popular de los pueblos, la soberanía de los pueblos indígenas vive de un modo distinto a lo que es el mundo popular, mundo mestizo, como dice el profesor Salazar. De ahí lo importante del proceso que estamos viviendo para tal vez ir replicando muchas experiencias que se han hecho con los pueblos originarios en otros lugares del mundo. Estamos en día jueves con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín, aquí en Campus USACH. Vamos a escuchar ahora a Coldplay en la música Hymn for the Weekend. Último bloque de este Campus USACH de día jueves. Les recordamos que siempre estamos junto a ustedes en la 94.5 FM por radio y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Siempre, de lunes a jueves de 22 a 23 horas nos pueden seguir con este Campus USACH junto a académicas y académicos de nuestra universidad. Hoy día con Mario Sobarzo, con Marcela Vera y con Rodrigo Martín. Ya daba pie Mario al cerrar casi su intervención anterior respecto al tema de la construcción de casas en nuestro país y también el tema de los subsidios. Y bueno, Rodrigo Martín también nos compartía una publicación de CIPER, donde efectivamente se hace mención al tema de los subsidios para construcción, el arriendo de viviendas, que de alguna manera marca bastante el tema de la urgencia o la necesidad de la gente de poder acceder también al tema de la casa propia, pero dadas las distintas condiciones mercantiles que hay de por medio, se torna más fácil el poder optar a los arriendos. Y bueno, dentro de lo que se dice que hay un déficit que sigue estando en torno a las 500.000 unidades, según las cifras oficiales, en lo que tiene que ver también con el arriendo de propiedades. La columna de alguna manera argumenta que la política de subsidiar ha fallado porque no aborda los temas de fondo, parece agravarlos. Los precios de venta y arriendo tenderían a aumentar a medida que crecen los subsidios. Un tema que va a ser interesante también tomarlo en cuenta, Rodrigo, y también tratar de buscar algún tipo de solución a lo que ha sido una tónica durante bastantes décadas. Sí, mira, me parece curioso que esto es súper coincidente con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Porque el texto que estamos haciendo referencia de CIPER, ¿verdad? Es de ayer, es de Francisco Vergara Perus, una persona, un investigador bien interesante en estos temas. Y plantea, bueno, para entrar, una que ha sido súper discutido, ¿verdad? Que es este tema del valor de suelo y del rol que tienen los inmobiliarios dentro de la ciudad, que es algo que ya estamos súper claros, lo hemos discutido un montón de veces. Y que efectivamente se ha transformado, ¿verdad?, el mercado inmobiliario en un recurso de inversión y que eso sube los precios y la gente se desplaza hacia otros lados. Pero hace aparecer un link, digamos, interesante dentro de esto, que lo vuelve más paradojal. Y curiosamente se engarza con lo que hablábamos, por ejemplo, del decreto de ley 701 o cualquier tema de subsidio que hace el Estado y que finalmente tiene un espíritu, pero el modelo que tenemos y la forma de funcionar en este país hace que genere, digamos, impactos que son absolutamente opuestos a lo que uno esperaría. Lo que analiza este estudio es que si bien el mercado tiende a elegir lugares de alta rentabilidad para invertir en construcción, uno puede ver, por ejemplo, 2 focos súper fundamentales en la inversión privada de construcción en Santiago, que es Estación Central y San Miguel.
y que coinciden con lo que ya hemos escuchado, ¿verdad?, de inversionistas que arman grupos de inversión de estos super propietarios, ¿verdad?, que también apareció un estudio que hacen grupos de inversión y compran edificios completos, porque es más rentable que tener la plata en el banco. Pero se produce la paradoja de que ese número, esas 500.000 viviendas que todavía faltan, están localizadas producto de ese cambio de valor de suelo en sectores periféricos de la ciudad, sectores que no tienen infraestructura, que no tienen metro, que no tienen servicios, que no tienen nada. Y los privados están localizándose de todo eso, subiéndole el valor y haciendo uso de infraestructura pagada por los impuestos de todos los chilenos, ¿verdad? Que todos financiamos finalmente metro, financiamos todo lo que está alrededor. Sí. Y esos privados lo están usando porque están generando productos comerciales alrededor de esos servicios que además suben más el precio incluso y llevan más hacia afuera a la gente. Pero lo curioso del artículo es que cruza con un dato más, que es el dato de cuánto se está pagando en subsidios para la vivienda y para el arriendo en Chile, y cómo se ha ido incrementando esto, y cómo finalmente, a pesar de que se incrementa el nivel de pago de subsidios, el problema no cambia. Los 500.000 personas que necesitan, 500.000 viviendas que son necesarias, es un número súper viejo, y ese viene hace 1.000.000 de años y ha bajado, subido, bajado, pero estamos en ese rango, es una cosa así, ¿verdad? Se mueve. Sí. Estuvimos optimistas antes de la crisis, ¿verdad? Que estábamos bajándolo, pero después la crisis volvió a subir, y es como una especie de límite que no se puede controlar. Y la hipótesis de este artículo es bien interesante porque dice, ok, bueno, ¿qué está pasando? Si lo miramos desde ese punto de vista, el Estado lo que está haciendo es subsidiando una demanda que le está recibiendo el mercado, que son los actores inmobiliarios. Se le está dando dinero a la gente que en el fondo se está financiando clientes de un mercado inmobiliario que le va mejor aún porque está recibiendo directamente ese subsidio. Esto es parecido a una iniciativa que estuvo el año pasado en discusión en el Serviu, que era concesionar vivienda social. Quiere decir que el Estado no va a construir vivienda social, sino que la vamos a concesionar a 30 años a privados. Entonces los privados construyen un edificio y yo después le paso a los clientes con el subsidio. Yo al Estado le doy el negocio al privado para que haga un edificio y yo después le doy los clientes y le doy el subsidio a los clientes. Entonces le estoy haciendo un traspaso completo al privado de todos los recursos estatales. El estudio lo que dice es que sería pensable, digamos, que el Estado se transformara en un superpropietario, que básicamente es armar la Cormu de nuevo, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener una entidad estatal capaz de gestionar el territorio de la ciudad. Y creo que es súper sensato pensarlo desde ese punto, porque si finalmente lo que ve el artículo es que la inversión que se ha hecho en subsidios, si se hubiera hecho en cómo hubiera tenido, creo que el rango que da un número, 25.000 viviendas ya en propiedad estatal, que podrían estar funcionando y que podrían ser de arriendo estatal regulado, y que simplemente permitiría traspasar ese rol simplemente de dar subsidios que se le regalan finalmente al mercado, y que y uno puede decir, oye, ¿qué tiene de malo eso? Tiene algo malo, porque el mercado busca maximizar beneficios económicos, y por lo tanto lo que hace es localizar en la ciudad sin ningún interés social vivienda. Ese es el problema. Bueno, eso es constitucional, ese es el tema. La base de esto es una redefinición constitucional del rol del Estado y su relación con los privados. Hay que volver a cambiar el rol subsidiario del Estado, permitir que compita en igualdad de condiciones con el mercado, que pueda meterse, que tenga un rol ahí activo y que no se quede afuera. Sí. Y eso podría cambiar lógicas como esta. Y aquí un poco lo que decía Marcela, cómo se implementa, ¿verdad? Uno ve el problema, ve que el subsidio se está traspasando directo al mercado, pero además de hacer una modificación constitucional del rol subsidiario del Estado, hay que definir instituciones y organismos que permitan llevar esto a cabo y, no sé, revivir la Cormu. Sí. Marcela, también toquemos este tema y dio varios datos respecto a este estudio, Rodrigo, pero además volvemos a encontrarnos con los desafíos que se abren en un proceso constituyente a la hora de ir replanteando el rol estatal en algo tan fundamental como es la vivienda. Sí, bueno, muy clara la exposición de Rodrigo del tema. Me parece que esta visión de mostrarnos los ejes en los cuales podemos hacer políticas públicas de la vivienda, que lo estatal, ¿cierto? Esta corporación estatal para poder construir propiedades que luego puedan arrendarse, pero con un control de precios, con un control de calidad. Está la noción de la concesión, que es estatal, pero que lo construye, ¿cierto? Un privado y por tanto cobra un sobreprecio que va a ser permitido o no por el Estado. Y luego está el subsidio, que es lo que tenemos actualmente, que tiene esta lógica cada vez más regresiva, porque el subsidio no está discriminando por el nivel de
ingresos que tienen las personas, no está discriminando si es que sirve para comprar propiedades, ¿cierto? Hasta un número de UF, eso es toda la nación que realiza. Por tanto, mostrar, ¿cierto? Estas tres posibilidades da cuenta también de que el Estado puede comportarse de distintas formas. Y la discusión constituyente, como bien lo decían ambos, Rodrigo, es fundamental en términos de cómo miramos el rol del Estado en términos de la garantización de la propiedad, si va a ser la garantización de la propiedad privada o de la propiedad común. ¿Sí? Son formas de concebir un Estado completamente distinto. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir como ciudadanía que el Estado transfiera recursos a privados por distintos mecanismos, ya sea subsidio o concesión? ¿Cuándo vamos a hacer que nuestros impuestos tengan un uso eficiente? El uso eficiente aquí es muy claro, tiene que realizar la construcción, la administración y la gestión, ¿cierto? El Estado, para que la gente pueda tener acceso a viviendas de calidad, pero que además tengan un bajo costo. Se va a requerir aquello. Sí. Ese número yo lo comenté en clase hace 2 años atrás, revisando la CACEN. Y fíjate que efectivamente ese número varía un poquito, pero no cambia. Y los subsidios están en torno a 25.000 viviendas. Es una cosa que uno dice también como son subsidios que tampoco resuelven la problemática estructural que tenemos en el ámbito de la vivienda. Mario Sobarzo, ya para cerrar el tema y también ya los últimos estertores del programa, en un tema de verdad que nos trae no solamente demandas relevantes, sino que también un desafío a nivel país que debiese estar en la base de cada uno de los estados y de los programas gubernamentales, además. Sí, yo por lo mismo quiero partir y señalar 3 cosas. Uno, primero, que el tema de que la lógica subsidiaria es una lógica que ha sido muy nociva en todas las áreas, no solamente en el área de lo que es la vivienda, que es lo que estamos hablando, en educación. La muestra es que desde el año 1990, cuando se implementa justamente el subsidio que entrega el Estado, el voucher a los estudiantes por asistencia, lo que empieza a generar es justamente un crecimiento de la educación particular subvencionada, en desmedro de la educación pública, pero además donde es que hay una competencia desleal, porque los colegios particulares subvencionados se ponen alrededor de los colegios técnicos, muchas veces, o de los colegios estatales, para quitarles los estudiantes que son los estudiantes que tienen mejores asistencia, porque eso les da más dinero, que tienen mejor capital cultural, porque entonces es menos caro que el hecho de un estudiante con menos capital cultural, que tienen más capital social, por lo que van a tener mejores expectativas de logro, y entonces eso me da muchas más perspectivas a futuro, porque voy a tener un mejor ranking dentro del sistema escolar. O sea, generaste el mercado y lo generó el Estado. Esto es lo interesante, ¿no? Es una cuestión que haya venido un mercado que venía desarrollándose y el Estado lo vino a reforzar. No, el Estado produjo esto. Ese Estado es el que se lava las manos con la gente, que al verdadero usuario es al que no responde. En el caso de los estudiantes, vemos que justamente los derechos de los sostenedores están por sobre los derechos de los estudiantes durante mucho tiempo en la Constitución. Bueno, ese es un ejemplo. Otra cosa que también es muy relevante es que esta lógica de subsidio además ha encarecido en forma significativa todos los procesos de lo que en lo que se mete. En el ámbito de la salud, para qué decir, ¿no? Los subsidios del Estado han ayudado a que los privados ganen más plata. De hecho, hasta una semana pasada, una clínica se creyó contra su gerente porque recibió demasiadas personas porque el subsidio efectivamente no era tan conveniente. Entonces, lo que en el fondo están diciendo es reconocer eso mismo, como en la salud, como en la educación, como en la vivienda, como en el tema de lo que son el uso de suelo, hablábamos del decreto ley de 701, cómo esto ha perjudicado justamente a las comunidades para mantener territorio. Entonces, el subsidio ha sido una lógica tremendamente negativa cuando lo hemos aplicado a otras áreas. Y tercero, y lo que decía Marcela, ¿cómo pensamos entonces este nuevo Estado? Porque una de las cuestiones que se ve con esto es que este subsidio, por ejemplo, yo compré departamento alguna vez con subsidio y los departamentos costaban 1.000 unidades de fomento. Hoy día no encuentras nada por ese precio dentro de este tipo de subsidio. Y sin embargo, hemos ido subiendo. Entonces, antes era 100 unidades de fomento de subsidio, después fueron 200, después fueron 250 para los que asumían otro tipo de vivienda. Y sin embargo, el precio de las viviendas sube mucho más incluso que lo que es el IPC, que se supone que la UF lo que va a mantener es el IPC, entonces debería mantenerse el precio, porque si está subiendo el IPC, está subiendo el precio del costo de la vida. No.
sube muchísimo más. Y hoy día una vivienda no vale 1.500, vale 3.000, 3.500 UF esa misma vivienda. O sea, se duplicó el precio. ¿Cómo ocurrió eso? Si el precio del IVA no ha subido tanto y los sueldos tampoco han subido tanto, ¿qué significa eso en términos prácticos? Bueno, ahí está el tema. ¿Cómo nos hacemos cargo de este otro modelo de desarrollo que está en germen? Porque lo interesante es que las ollas comunes, la gente, las ligas, las formas de autoabastecimiento de las organizaciones, etcétera, dan cuenta de otra economía que está surgiendo y que es la que el Estado realmente debiera potenciar. Ahora, por eso digo, no estamos inventando la rueda, está ahí. Lo que tenemos que hacer es que el Estado se haga cargo de eso. Bueno, Mario, Rodrigo, Marcela, como siempre agradecido de estos análisis. Podríamos estar hablando mucho rato más, conversando, haciendo los análisis, pero yo creo que con lo que hemos podido discutir en temas que felizmente han ido surgiendo también en distintos medios de comunicación, en diarios electrónicos, también en páginas de investigación periodística, nos sirven no solamente para develar cosas que están pasando, sino que además ir proyectando o haciéndole una lista de temas a la Convención Constitucional, porque aquí casi todo tiene un denominador común. A los tres, muchas gracias como siempre por estar los días jueves con nosotros y nos encontramos la otra semana. Gracias a ti, Rodrigo. Mario, nos vemos la próxima semana. Y bueno, nosotros también nos despedimos. Agradecemos a Mauricio Muñoz que estuvo ahí en el video, también a Diego Ramírez en el audio de este Campus USACH y nos vamos escuchando la música de Tiro de Gracia. Sueños, que tengan buen día jueves y nos reencontramos la próxima semana.